la deportación de extranjeros que delinquen. También defendió el proyecto que el gobierno enviará al Congreso en las próximas semanas para bajar la edad de imputabilidad a los menores de 16 a 15 años para delitos graves. Y dice, el sentido conceptual de este proyecto es que cada chico adolescente, o inclusive más niño aún, que cometa un delito o una infracción, sepa que tiene una consecuencia. Y también el gobierno enviará al Congreso cambios para el Código Penal, una ley para combatir también a los hinchas violentos del fútbol y otra ley para regular el uso de registros de las que muestran el ADN, también explicó. Así que hay un montón de, digamos, de carne en el fuego. Se ve que están trabajando fuerte en ese tema, porque tienen que apuntar a eso, porque al tema económico no pueden apuntar, tienen que apuntar a eso. Que ojalá nosotros que vivimos en Argentina en otra época, que yo soy siempre, fui, soy y seré pájaro nocturno, y venía siempre a las 4 o 5 de la mañana y no tenía ningún problema, venía caminando tranquilo. Hoy no lo podría hacer, hoy tengo que venir con un tanque de guerra a esa hora. Ajá, mira vos. Y entonces... No sé de qué zona me hablás, no sé por dónde andabas. No, yo soy de Rosario y soy de un cuartier popular, de Arroyito. Mira vos, ¿dónde está la cancha de Newell? La cancha de Central. La de Newell está la cancha de Newell está en el Parque Independencia, la cancha de Central. Y yo vivía a 800 metros del estadio del llamado Gigante de Arroyito, del estadio de Rosario Central. Así que... Sí, tenés razón, me confundía de... Sí. Bueno, Rosario... No le vas a decir a un centralista eso porque se enoja. No, la verdad que para quien escuchó y es hincha de Central, como el amigo Rino Volpato, que le mando un abrazo si está escuchando la emisora, entonces fue un chiste para los de Central, porque lamentablemente tengo que decirlo acá al aire, yo simpatizo por un problema de familia con Newell's Old Boys de Rosario, lo llevo en el corazón. No, yo cuando es así no te puedo mentir, es así. Sí, yo lo digo siempre también, Daniel, cuando dicen, si éramos todos del mismo equipo, entonces no había clásicos, no había campeonato, no había nada, eran todos del mismo equipo. Es obvio que tiene que ser de otro equipo. Lo que lamento es que, vos sabés, lamento que hace muy poco, leyendo, me enteré que prácticamente el tema de Newell's Old Boys de Rosario, su historia, y estuvo apañado últimamente con datos que venían del tema de la droga, el narcotráfico, ¿no es así? Sí. Yo no sé en Central porque no me llegó la información, pero sí sé que a esto íbamos, a la inseguridad. Rosario es un foco muy grande de inseguridad. Es la capital del narcotráfico, desgraciadamente. Narcotráfico, exactamente. Y para quien quiera leer o vamos a hacer propaganda un poco, publicidad, de un libro que han escrito, que se titula Los Monos, que ahí explica más o menos, creo que ahí tenés todo, que es una Biblia, en donde explica el sistema del narcotráfico y todo lo que sucedió en Rosario, que han tomado y que han hecho un pueblo prácticamente. Yo todo esto porque leo, no porque puedo decir es verdad o mentira. Se supone que si un escritor sale al aire con esto, tendrá todos los certificados y los documentos para decir exactamente, sí, está basado sobre cosas verdaderas. Han alimentado, según me llegó la noticia, que han alimentado con el narcotráfico, plata sucia, digamos así, muchas cosas del club, ¿no? Y esto es lamentable porque acá estamos hablando no del sentimiento, no del escudo de Newell's Old Boys rojo y negro. Estamos hablando de la dirigencia corrupta, sí. Siempre estamos en lo mismo, ¿no? Sí, además hay otra cosa que vi la otra vez que me llamó muchísimo la atención, porque Newell's ha tenido siempre
siempre, yo soy de Central, no, pero eso es otra cosa. Pero ha tenido siempre se caracterizó por tener las cuentas del club en orden. Y vi que le habían suspendido una fecha o 2 fechas porque no le pagaba a los jugadores. Cosas que en otra época hubiera sido una cosa imposible. Y bueno, se ve que el dinero fácil ahora no llega como antes, no sé, digo yo, haciendo una opinión al aire, ¿no? Exactamente. No sé cómo será, pero si volvemos al tema de la inseguridad y de lo que hace Patricia Bullrich en este caso, que nombramos vos anteriormente, vos imaginate la cantidad de trabajo que han hecho tanto ella como Vidal, la jefa del conurbano de Buenos Aires, sí. Con la inseguridad, porque el oeste, yo soy de la parte oeste de Buenos Aires, por eso te puedo hablar del tema, que el oeste de Buenos Aires, bueno, que para poner una palabra, es un desastre a nivel seguridad, ¿no? Ahí si vos no podías volver a las 4 de la mañana hoy en Rosario caminando, bueno, ni en mi época podías volver caminando desde lugares profundos del oeste de Buenos Aires porque no sabía si llegaba realmente a la parada del colectivo. Entonces todo este tema de narcotráfico e inseguridad le están dando un palo en la cabeza que yo digo, mirá que es un tema muy embromado, ¿viste? Muy complicado, exacto, muy engorroso. Estas 2 mujeres están luchando con este tema, entonces quiere decir, ¿qué hago yo? ¿Le doy el aval? Y bueno, la gente está ahí escuchando y que elija. ¿Le doy el aval a alguien que combate el narcotráfico o me paso del lado del narcotráfico para seguir alimentando a esta gente que no trabaja, que no produce, que no quiere el bien para la Argentina, solo mira el bien de su bolsillo y nada más, ¿viste? No sé. Además está el problema que en una época era obvio y lógico que se hiciese una ley de esa, que la hizo Raúl Alfonsín, que los militares no podían intervenir en los problemas internos del país. En este momento los únicos preparados para combatir al narcotráfico y todo eso son los militares, porque tienen una preparación que no tiene la policía, evidentemente. Serían los únicos. Así que en este momento eso debería ser cambiado por un problema de seguridad interna. Ahora, cuando a la ministra Bullrich le preguntaron, dice, entonces está dando, mano dura. Dice, no me parece que sea el término correcto, dice Patricia Bullrich. Me parece que el término correcto es el orden, el control y la justicia. El que comete un delito lo paga. En ese aspecto tiene absolutamente razón. Porque la verdad que me sorprende, vos sabés que estoy pensando lo que dijiste anteriormente, ¿no? Me sorprende tanto haber escuchado el currículum de Patricia Bullrich, de dónde viene ella, ¿no? De la formación que tuvo como en los suburbios de la política, y que la tipa esté ahora en el alto rango para combatir lo mismo, si se quiere, que en algún momento ella tenía en la cabeza como idea política, porque no, va a ver, pero sí, pero el problema es que en esa época no había digamos no existía el narcotráfico, porque el narcotráfico es un fenómeno en Argentina reciente, es decir, sucede con durante el gobierno precedente. Quiere decir que ¿quién le entregó el país a los narcotraficantes? No es que se lo entregué yo, ni se lo entregó tampoco Macri. No es que yo soy macrista, pero la realidad muestra eso. Sí, yo me refería a la superación que esta mujer ha hecho en su carrera política, ¿no? Porque sí, ha pasado de un punto al otro y ahora es la que comanda el tema de la seguridad. Bienvenida. Y con gente así que produce un cambio, bueno, se supone que estamos armando una buena base para seguir adelante, ¿no? Ojalá que en estas elecciones, no voy a decir ojalá que gane Macri porque vamos para adelante, porque no
No es eso. El tema es, ojalá que gane una persona que tenga la conciencia suficiente para notar los cambios y que siga Argentina en el camino de su vida, porque la gente se lo merece. Son muchos años de debacle social y económica, entonces ya basta, ¿no? Queremos el progreso para una Argentina libre y poderosa, porque tenemos todo para hacerlo. Sí, pero no tenemos que hacer, tenemos que industrializarla, y obviamente tenemos que vivir en seguridad. Por eso decía la ministra, dice, la seguridad es un tema importante porque todas las encuestas demuestran que es un tema relevante. Obviamente. Si uno no puede caminar tranquilo por la calle, no de noche, ni de día, entonces eso es una cosa elemental. Lo primero es el orden. En cuanto Exacto. tenemos orden, de ahí en más podemos partir para donde sea. Y estoy de acuerdo con la ministra en el aspecto que decía que no es un problema de mano dura, porque yo me acuerdo que en la época de la dictadura militar, cuando estaba Videla y compañía, ¿no? En esa época del 76, de 1976 en adelante, a los ladrones lo agarraban, primero lo mataban, después le ponían una pistola en la mano, decía se resistió y basta. Pero no es que por eso no dejaron de salir ladrones, porque el problema no es solamente reprimir, es cambiar un esquema social, porque si a una persona que vive en un ambiente de degrado uno lo continúa haciéndolo vivir en ese ambiente, ¿y qué va a salir? Si es un hombre saldrá o un traficante de droga o un ladrón, si es una mujer una prostituta bueno. Entonces si uno no le cambia eso, por eso siempre he combatido el populismo, esta gente que se llenaba la boca que amaban los pobres, pero ninguno lo ha sacado a los pobres de esa condición de degrado. Le daban una migaja, le daban un plan de eso, una migaja, y como la persona no podía vivir con ese plan solamente, ¿qué hacía? Si vivía en un ambiente de degrado, si es una persona, si es un tipo, ¿qué hace? Va a robar o va a vender droga y demás. Si es una mujer, va a prostituirse, pero el problema es cambiar un esquema social. Y esta gente que decían que amaban tanto a los pobres no lo ha cambiado, porque es como decía, como dice un refrán chino, que dice un proverbio chino, lo dice claro: si me regalas un pez, cenaré esta noche; si me enseñas a pescar, cenaré siempre. Y es obvio, porque a la persona hay que sacarla de esa condición de degrado, y para eso hay que darle educación y trabajo, sino para que tenga noción de las responsabilidades y tenga noción de los valores de las cosas. Si no seguirá siempre así esa persona. Sí, tal cual. Alberto, yo haciendo un análisis así de la experiencia de los años que he vivido y te aseguro que son varios, yo creo que los gobiernos anteriores, que estamos refiriéndonos a los gobiernos peronistas más que nada, agarro esta parte que es el pueblo que vos citás, yo realmente seguramente que han hecho un montón de cosas buenas para el pueblo en su momento, porque en su momento la gente los votó 1000 veces y entonces, bueno, ahí estaban y seguro que les dieron muchas leyes que los apañaban y muchas ayudas para que salgan adelante. Esa fue una época. Después el balance, hoy, en el 2019, estudiada la cosa, escrita en libros y demás, uno va al análisis de tantos años para atrás y se da cuenta los errores que han cometido, garrafales que han cometido. Entonces, sí, porque esas cosas se volvieron, son boomerang, después se te vuelve en contra. Sí, exacto. Entonces, viste, yo pienso que está en cada uno de nosotros informarnos, hacer un análisis, si se quiere hacer un análisis de la historia,
porque hablo, sí, de la gente